El ser humano no ha cambiado sus comportamientos desde que salió de las cavernas. Lo que mueve a las personas hoy es lo mismo que lo ha hecho durante milenios. Ha cambiado la tecnología, han cambiado las excusas para actuar, pero las razones reales son una y otra vez las mismas. En el corazón del árido desierto sirio, como un espejismo de esmeraldas y zafiros, se alza un oasis milenario. La llamaban Damasco la Fragante. Atravesada por las aguas cristalinas del río Barada, esta ciudad es uno de los asentamientos continuamente habitados más antiguos de la humanidad. Sus calles han sido testigos de la historia bíblica. Aquí fue donde el romano Saúl cayó cegado por una luz antes de convertirse al cristianismo. Y cuenta la leyenda que en el siglo VII el mismísimo profeta Mahoma rehusó entrar en sus frondosos jardines y huertas, afirmando que un hombre solo debe entrar en el paraíso una vez. A mediados del siglo XIX, Damasco era una metrópolis vibrante, una ciudad orgullosa de su historia como la primera capital del Imperio Islámico bajo el Califato Omeya. Detrás de altos muros de adobe y portones destartalados que bordeaban sus estrechas callejuelas, se escondía una belleza intemporal. Las casas de Damasco guardaban celosamente su esplendor en el interior. Patios decorados con intrincados mosaicos, techos de madera pintada, árboles frutales y el hipnótico murmullo de las fuentes. Era también un emporio comercial majestuoso, un auténtico puerto del desierto. Largas filas de camellos, a veces más de 3.000 bestias en una sola caravana, llegaban desde Bagdad, Persia y la India, desfilando por sus vías para descargar sedas, especias, café, alfombras y piedras preciosas. Entre sus muros habitaban unas 150.000 almas en una intrincada convivencia. La inmensa mayoría, alrededor del 85% de la población, eran musulmanes. A su lado, cohabitaban una significativa minoría de cristianos, divididos en al menos 9 confesiones diferentes, y también una pequeña comunidad judía. Durante siglos, esta diversidad se había regido por un orden pacífico pero inmutable. La ley islámica y el dominio otomano garantizaban la protección de las vidas y las propiedades de los habitantes cristianos y judíos. Compartían los mismos barrios, sus tiendas se entrelazaban en los mercados y trabajaban hombro con los musulmanes. Sin embargo, esta convivencia exigía obediencia. La convivencia se cimentaba sobre una jerarquía vertical donde las minorías eran súbditos protegidos, pero ciudadanos de segunda clase. Estaban sometidos a estrictos códigos de vestimenta y comportamiento. Un cristiano o un judío, por ejemplo, tenían prohibido montar a caballo dentro de la ciudad. Solo se le permitía ir a lomos de un burro para asegurar que su mirada nunca estuviera por encima de la de un musulmán. Era un mundo donde cada individuo conocía y aceptaba su lugar en la sociedad. Uno de los mayores orgullos de la ciudad y fuente fundamental de su economía era el Hajj, la peregrinación anual a la Meca. Cada año, el sultán otomano confiaba al gobernador de Damasco la sagrada misión de liderar la inmensa caravana de fieles hacia las ciudades santas de Arabia. La partida de la caravana era un evento de un esplendor asombroso. Las bandas militares tocaban, los soldados vestían sus uniformes de gala y los notables religiosos desfilaban en medio de una muchedumbre festiva que abarrotaba el sur de la ciudad. Durante meses, los mercados bullían abasteciendo a las hasta 20.000 personas que llegaban de toda Asia. Pero el viento del cambio empezó a soplar de forma inexorable desde Occidente, trayendo consigo una modernidad que amenazaría con destruirlo todo. El primer temblor que sacudió este viejo orden se sintió en la década de 1830, cuando la ciudad cayó brevemente bajo la ocupación egipcia. Aprovechando este cambio de manos,
las potencias europeas forzaron la apertura de misiones diplomáticas en una urbe que hasta entonces había estado cerrada a los infieles extranjeros. La sola idea de admitir a un cónsul europeo provocaba una hostilidad visceral. Cuando el cónsul británico osó adentrarse a caballo por las calles de la Ciudad Santa en 1834, los orgullosos damascenos se contuvieron, pero murmuraron amargas maldiciones en privado ante lo que consideraban una humillación y una profanación. Con los cónsules llegaron los comerciantes, y con ellos la implacable revolución industrial. El mar Mediterráneo se llenó de rápidos barcos de vapor británicos, franceses y austriacos. Repentinamente, el eje comercial se desplazó de las románticas caravanas del desierto hacia la costa. Las bodegas de estos buques trajeron millones de metros de tela de algodón y lana baratas, inundando los zocos de Damasco y asfixiando a los tejedores y artesanos locales, que no podían competir con los precios de la maquinaria de vapor. Por si fuera poco, los peregrinos que se dirigían a la Meca comenzaron a preferir los seguros y rápidos barcos de vapor para viajar a Arabia, evitando la larga ruta desde Damasco. La orgullosa caravana anual se redujo a una fracción de su tamaño original, asestando un duro golpe a la economía y al prestigio de la ciudad musulmana. Mientras las viejas familias notables musulmanas se empobrecían, un nuevo grupo empezó a acumular un poder y una riqueza sin precedentes. Y este grupo no era otro que la minoría cristiana local. Los poderosos comerciantes europeos que llegaban a los puertos del Levante necesitaban intermediarios y prefirieron asociarse con los cristianos de la ciudad. Se convirtieron en sus agentes comerciales, beneficiándose de comisiones por el creciente flujo de mercancías extranjeras. Pero además del dinero, los cristianos consiguieron algo mucho más valioso. Consiguieron la protección consular. Amparados por antiguos tratados comerciales, los cónsules europeos empezaron a entregar licencias a sus empleados y protegidos locales, otorgándoles privilegios extraordinarios. Al convertirse en protegidos de Gran Bretaña o Francia, los cristianos damascenos dejaban de estar sujetos a los tribunales locales y quedaban exentos de pagar muchos impuestos otomanos. Podían acceder a aranceles aduaneros ventajosos, compitiendo de forma desleal con la mayoría musulmana. Si un musulmán tenía una disputa con un cristiano protegido, este último arrastraba a su vecino a los tribunales consulares extranjeros, donde las sentencias solían fallar sistemáticamente en contra del musulmán. Hombres brillantes como el doctor Mijail Mishaka, un cristiano erudito que más tarde sería nombrado vicecónsul de Estados Unidos, ejemplificaban esta nueva élite. Mishaka extendió su protección diplomática, intervino en asuntos financieros y hasta desafió abiertamente las decisiones del gobernador otomano de Damasco. Como él, muchos cristianos, sintiéndose intocables bajo el escudo occidental, comenzaron a mostrar una actitud asertiva, olvidando las antiguas normas de sumisión. Comenzaron a usar vestimentas europeas e imitaron las costumbres occidentales, provocando la indignación de sus vecinos. Para las élites tradicionales, esto era más que una afrenta. Era una inversión antinatural del orden divino. La herida se hizo aún más insoportable cuando el propio sultán del Imperio Otomano, presionado por las potencias europeas, promulgó en 1856 un decreto de reforma, parte del movimiento conocido como la Tanzimat. Este edicto imperial declaraba la absoluta y completa igualdad jurídica sin distinción de religión, eliminando para siempre las leyes que hacían inferiores a los no musulmanes. Para los devotos y conservadores musulmanes de Damasco, esto fue el golpe definitivo. Cuando el edicto de igualdad se leyó en la ciudad, sus palabras cayeron como cenizas sobre todos los musulmanes. Para los imanes y líderes religiosos, un decreto que igualaba al creyente con el infiel contradecía la ley sagrada y la misma palabra de Dios. Veían cómo las reformas imperiales, en lugar de protegerles, promovían los intereses de las minorías a su costa. En los bulliciosos cafés, en la oscuridad de los zocos y en las reuniones privadas,
un profundo sentimiento de injusticia comenzó a pudrirse, transformándose en odio y paranoia. Empezó a cobrar fuerza la sombría teoría de un gran reemplazo. Los musulmanes se convencieron de que los cristianos, enriquecidos y respaldados por los imperios occidentales, pretendían desplazarlos como la élite de Siria. Dejaron de verlos como vecinos o antiguos protegidos y empezaron a verlos como una amenaza existencial, un peligro letal para su estatus, su economía y su religión. Damasco, la ciudad de la paz y las fuentes saltarinas, se había convertido en un enorme polvorín. Tras sus muros milenarios, la tensión comunitaria se había tensado hasta el límite absoluto. En este frágil ecosistema lleno de resentimiento, la más mínima chispa, el eco de la violencia al otro lado de las montañas, bastaría para detonar una tragedia de proporciones apocalípticas y arrastrar a la espléndida ciudad hacia el mismo borde del genocidio. Más allá de los tranquilos jardines y las fuentes de Damasco, las escarpadas cumbres del vecino Monte Líbano proyectaban una sombra oscura y amenazadora. Allí, una sociedad antigua y compleja estaba a punto de devorarse a sí misma. Durante siglos, el agreste paisaje de la montaña había servido de refugio para distintas comunidades. Los drusos, una comunidad religiosa única nacida en el siglo XI, habían forjado allí su propio orden político. A su lado convivían los cristianos maronitas, vinculados históricamente a Francia y a la Iglesia Católica. Bajo el estricto gobierno de príncipes y jeques, ambas comunidades habían compartido la tierra y el poder en una intrincada jerarquía feudal. Sin embargo, las intervenciones extranjeras, la breve ocupación egipcia y las recientes reformas del Imperio Otomano habían resquebrajado aquel viejo orden. Para finales de la década de 1850, el equilibrio se había roto por completo. Los maronitas habían crecido hasta convertirse en la mayoría demográfica de toda la montaña. Alentados por su nuevo poder, algunos líderes cristianos comenzaron a soñar con expulsar a los drusos y crear un principado exclusivamente maronita. Los drusos se sintieron acorralados. Reducidos a una minoría en su propia tierra y sin el apoyo incondicional de potencias extranjeras, se enfrentaban a lo que consideraban una amenaza existencial. Comprendieron que su única posibilidad de supervivencia residía en la unidad absoluta y en la disposición de golpear primero y sin piedad. En la primavera de 1860, la montaña estalló. Aunque los cristianos contaban con una inmensa superioridad numérica, sus filas estaban desorganizadas y profundamente divididas por rivalidades sectarias y de clase. Los drusos, por el contrario, actuaban con una sola voz, movidos por una lealtad inquebrantable y la convicción de que luchaban por su propia existencia. La guerra fue implacable. En el mes de mayo, los milicianos drusos lanzaron ataques sorpresa contra las poblaciones cristianas del norte, quemando todo a su paso y aniquilando a cualquier hombre que se cruzara en su camino. La violencia se propagó rápidamente hacia el sur, arrasando prósperas poblaciones mixtas como Yassin o Dair el-Kamar. El patrón era siempre el mismo y siempre aterrador. En ciudades como Hasbaya y Rasaya, los aterrorizados cristianos buscaron refugio en las fortalezas, entregando a menudo sus armas a los soldados irregulares otomanos bajo la promesa de protección. Pero cuando los atacantes drusos llegaron, los soldados se hicieron a un lado o incluso confraternizaron con ellos. Lo que siguió no fue una batalla, sino una masacre sistemática. En Dair al-Kamar, la carnicería duró 3 días, en la que cada hombre y niño cristiano fue asesinado hasta que la sangre fluyó como ríos. El clímax de esta feroz campaña fue el asedio de Saleh, un orgulloso bastión cristiano y sede de la mayor milicia de la montaña. Los drusos sabían que no estarían seguros hasta eliminar por completo esta amenaza. Cuando la ciudad cayó, el desastre fue total. En cuestión de semanas, el conflicto libanés se había cobrado la vida de 11.000 cristianos y había dejado a unos 100.000 sin hogar.
Y los lamentos de esta masacre no tardaron en llamar a las puertas de Damasco. Una marea humana de viudas, huérfanos y supervivientes traumatizados comenzó a inundar las calles de la capital siria. Llegaban en un estado de indigencia absoluta, huyendo con lo puesto tras haber presenciado atrocidades inenarrables. Se agolparon en los laberínticos callejones de los barrios cristianos de Bab Tuma y Bab Sarki, llenando hasta los topes las iglesias, los monasterios y los patios de las casas privadas. Estos refugiados irradiaban miedo y un terror que no tardó en contagiar a la comunidad cristiana local, que temía, con razón, correr la misma suerte. Pero en otras partes de la ciudad, el sufrimiento de los refugiados no despertó compasión. Cuando llegó a Damasco la noticia de la caída de Saleh, muchos musulmanes reaccionaron con un entusiasmo sombrío. Celebraron la victoria drusa adornando las calles e iluminando los bazares con faroles. La casa del vicecónsul estadounidense, el Dr. Mishaka, fue apedreada aquella misma noche. Damasco se sumergió en una danza macabra, una atmósfera tóxica dominada por la paranoia y la histeria colectiva. Rumores descabellados empezaron a propagarse como el fuego por los oscuros zocos. Se susurraba que los cristianos ocultaban a miles de hombres armados en sus sótanos. Se decía, sin ninguna prueba, que los cristianos de otras ciudades sirias habían masacrado a musulmanes indefensos en el interior de sus mezquitas. El rumor más letal afirmaba que los cristianos planeaban un gran levantamiento para aniquilar a los musulmanes durante la festividad del Eid al-Adha, la fiesta del Cordero que pone fin al mes del Ramadán. Estas mentiras caldearon los ánimos hasta el punto de la ebullición. En este momento crítico, la ciudad necesitaba desesperadamente la mano firme de su gobernador otomano, Ahmad Pachá. Sin embargo, el gobernador demostró ser un líder inescrutable y desastrosamente errático. En lugar de apaciguar a la población, cada una de sus medidas parecía diseñada para incrementar el pánico. La mayor parte del ejército regular había sido enviada a los Balcanes o escoltaba a los peregrinos hacia la Meca, dejando la guarnición militar casi vacía. Para compensar esta peligrosa carencia, Ahmad Pachá reclutó apresuradamente a fuerzas irregulares y milicianos de los barrios más violentos, poniendo las armas en manos de individuos con las peores reputaciones de la ciudad. En un gesto incomprensible, en medio de aquel clima de terror palpable, el gobernador decidió realizar pruebas balísticas, disparando los viejos cañones de la ciudadela. Los repentinos e inesperados cañonazos, tras años de silencio, sacudieron los nervios de una población que ya vivía al borde del colapso. A medida que se acercaba el sagrado festival del Eid al-Adha, el miedo paralizó por completo a Damasco. Los cristianos, aterrorizados por la abierta hostilidad de sus vecinos, no se atrevían a pisar la calle. Los musulmanes, convencidos de la inminencia de un ataque, temían acudir a los rezos. La víspera de la fiesta, en lugar de proyectar calma, Ahmad Pachá ordenó a sus soldados que rodearan las mezquitas con los sables desenvainados. Fue una imagen funesta que pareció dar crédito a todos los rumores de una conspiración. Cuando finalmente amaneció el día del Eid, las majestuosas mezquitas de Damasco, que en tiempos de paz habrían rebosado de fieles, estaban casi vacías. En la imponente e histórica mezquita de los omeyas, apenas 2 filas de hombres se congregaron para orar. Ni siquiera el propio gobernador acudió, confirmando los peores temores de sus conciudadanos. Milagrosamente, los 4 días del festival transcurrieron sin derramamiento de sangre. Un pregonero recorrió finalmente la ciudad pidiendo el regreso a la normalidad y ordenando la reapertura de los mercados. Hubo un frágil y colectivo suspiro de alivio, pero la normalidad era ya una mera ilusión. Tras convivir con el fantasma de la masacre del Líbano, las comunidades de Damasco se miraban ahora como enemigos, sumidas en una desconfianza letal. En ese ambiente sofocante, saturado de resentimiento, paranoia y una contenida sed de sangre,
solo hacía falta la más mínima provocación para desatar una violencia primigenia que devoraría a la espléndida capital. El mes de julio de 1860 envolvió a Damasco en un calor asfixiante. Los días largos y abrasadores parecían caldear aún más los ánimos de una población que ya vivía al borde del abismo. En medio de esta atmósfera febril, un incidente aparentemente trivial se convertiría en la chispa que haría saltar la ciudad por los aires. El 7 de julio, un grupo de jóvenes recorrió los adoquinados callejones de los prósperos barrios cristianos dibujando cruces en el suelo. Su intención era clara y maliciosa: obligar a los transeúntes a pisar y profanar el símbolo más sagrado de su propia fe. Angustiados y exhaustos por la constante intimidación, un grupo de notables cristianos acudió al palacio del gobernador otomano Ahmad Pachá exigiendo protección. El gobernador, un hombre errático y superado por las circunstancias, ordenó de inmediato a la policía arrestar a los jóvenes alborotadores. Pasaron la noche en prisión, ignorando que su castigo desencadenaría el infierno. A la mañana del lunes 9 de julio, el gobernador impuso una condena ejemplar que resultó ser un error de cálculo monumental. Los jóvenes fueron sacados a la calle con los tobillos encadenados y una escoba en las manos. Bajo escolta policial, se les obligó a desfilar por los mercados más concurridos de la ciudad con la orden de barrer las cruces que habían dibujado. En el tenso clima de Damasco, obligar a unos musulmanes a barrer las calles de un barrio cristiano encadenados como delincuentes comunes era una humillación insoportable. Mientras arrastraban los pies, los detenidos empezaron a gritar a todo pulmón: «¡Oh, comunidad de Mahoma! Los musulmanes barren las calles del barrio cristiano». Sus lamentos resonaron en los bazares como un tambor de guerra. La indignación estalló. Al pasar cerca de las tiendas de sus familias, parientes y comerciantes furiosos, se abalanzaron sobre la escolta policial, rompieron las cadenas de los jóvenes y los liberaron. Eran las 2 de la tarde, la hora más calurosa del año, cuando la furia contenida de la ciudad se desbordó por completo. Una muchedumbre colosal, armada y sedienta de venganza, puso rumbo hacia los prósperos barrios de Bab Tuma y Bab Sharki. Comenzaba el descenso a los infiernos. La turba, compuesta por miles de hombres y mujeres, irrumpió en los callejones destrozando todo a su paso. Su único objetivo era robar, matar e incendiar. Las casas cristianas, que por fuera parecían humildes pero por dentro albergaban inmensas riquezas, fueron desvalijadas con una ferocidad inaudita. Se llevaron sedas, oro, muebles e incluso arrancaron los clavos y las vigas de madera de los techos pintados. Muchos cristianos se escondieron aterrorizados en pozos y sótanos, mientras otros buscaban refugio en los abarrotados monasterios e iglesias. Cuando la multitud acorralaba a sus víctimas, les ofrecía un ultimátum aterrador: «Convertíos al Islam para salvar vuestra vida». Algunos, rotos por el terror, aceptaron, solo para ser asesinados a sangre fría un instante después. Y mientras la matanza se generalizaba, los soldados otomanos, encargados de proteger a los ciudadanos, permanecieron en sus cuarteles o, en el peor de los casos, se unieron a la masacre. Al caer la noche, Damasco dejó de ser la fragante. El cielo nocturno se tiñó de un resplandor demoníaco. Cientos de casas ardían al unísono, formando un gigantesco arco de fuego ininterrumpido que devoraba la ciudad. El habitual sonido de las fuentes y el croar de las ranas fue sepultado por el rugido de las llamas, el derrumbe de los tejados y los incesantes gritos de las víctimas. En medio de este apocalipsis se desarrollaría el episodio más tristemente célebre de aquella noche. En el corazón del barrio cristiano se alzaba el monasterio franciscano de Tierra Santa. Allí residían 8 frailes,
la mayoría de ellos españoles, hombres que habían dedicado su vida al estudio del árabe y a la fe. Confiando inocentemente en que la turba respetaría a los religiosos europeos, los frailes cerraron sus pesados portones de madera y rechazaron la escolta armada que un diplomático francés les había enviado para rescatarlos. Junto a ellos se refugiaron 3 hermanos laicos maronitas, los Masabki, pero la piedad había abandonado Damasco. En la madrugada del 10 de julio, la turba iluminada por el fuego se congregó frente a las puertas del monasterio. Cuando la madera empezó a ceder bajo los hachazos, los frailes comprendieron que su final era inminente. Bajaron a la penumbra de la capilla para recibir la extrema unción y consumir la Eucaristía, evitando así que cayera en manos de los asaltantes. Cuando los asesinos irrumpieron finalmente en el recinto sagrado, la escena rozó lo grotesco. Mientras algunos asaltantes tocaban frenéticamente las campanas de la iglesia a modo de celebración macabra, otros degollaban a los 11 hombres en el interior. El superior del monasterio fue abatido frente al mismísimo altar. A Francisco Masabki, un anciano de 70 años, le ofrecieron clemencia a cambio de su conversión. Su respuesta fue inquebrantable: «Soy cristiano y no renunciaré a mi religión, sino que deseo morir por el Mesías». Él, sus 2 hermanos y los 8 frailes pasaron a la eternidad, recordados desde entonces como los mártires de Damasco. Tras el asesinato, el monasterio fue saqueado y consumido por las llamas. Durante 8 días y 8 noches, Damasco sería un matadero. Sin embargo, en la luz más oscura de la ciudad, cuando la anarquía reinaba y la sangre fluía por las acequias, surgiría una luz inesperada. No provendría de los cónsules europeos ni de los soldados otomanos, sino de un hombre exiliado, un guerrero del desierto que estaba a punto de escribir una de las páginas más nobles de la historia. Cuando las llamas consumían Damasco y el siniestro silencio de los cementerios comenzaba a apoderarse de sus calles, la salvación llegó de las manos de un extranjero. No fue un cónsul europeo ni un pacha otomano, sino un guerrero del desierto, el emir argelino Abd al-Qadir. Durante 15 años, este extraordinario erudito islámico y líder militar había librado una feroz guerra de guerrillas contra la ocupación francesa en su Argelia natal. Su valentía y brillantez le había granjeado fama mundial. Tras rendirse en 1847 y pasar 5 años recluido en prisiones francesas, había sido liberado por el emperador Luis Napoleón bajo la promesa solemne de no volver a tomar las armas contra Francia. En 1855, tras un breve paso por Turquía, había llegado a Damasco buscando un refugio donde poder hablar su lengua materna, el árabe. En la capital siria, el emir se había integrado de lleno, convirtiéndose en un notable sumamente respetado. Impartía clases de teología en la milenaria mezquita de los omeyas y lideraba una leal comunidad de más de 1.100 veteranos argelinos que también se habían exiliado tras la ocupación de su país. Pero sus largos años de guerra habían afilado su instinto y templado sus nervios. Abd al-Qadir pareció ser la única persona en todo Damasco capaz de anticipar la catástrofe que se avecinaba. Días antes del estallido, alertado por sus estrechos contactos, había recorrido la ciudad advirtiendo a los notables y a los jefes drusos de las terribles represalias que sufrirían si atacaban a los cristianos. Adelantándose al caos y con el vital apoyo económico del cónsul francés, había armado en secreto a sus milicianos argelinos, creando la única fuerza de reacción rápida fiable de la ciudad. Cuando estalló el infierno el 9 de julio, la acción del emir fue fulminante. Mientras la policía y los soldados irregulares otomanos se unían a los saqueadores y el ejército regular permanecía confinado en la ciudadela, los hombres de Abd al-Qadir se desplegaron por las callejas en llamas ofreciendo un salvoconducto. El emir escoltó en persona al cónsul francés hasta su propia casa, donde izó la bandera tricolor para dejar clara su inmunidad, y envió un destacamento de sus soldados a proteger al cónsul británico.
A lo largo de aquella primera e interminable tarde, mientras la matanza arreciaba, los veteranos argelinos rescataron a centenares de aterrorizados cristianos, sacándolos de los pozos y sótanos donde se escondían para llevarlos al refugio seguro de la casa del emir. La inmensa vivienda de Abd al-Qadir no tardó en llenarse a rebosar. Una enloquecida multitud de asesinos se congregó a sus puertas exigiendo que les entregaran a los cristianos que cobijaba. El emir, confiando en su enorme prestigio, salió a la calle desarmado para enfrentar a la turba. «Habéis llegado al punto en el que creéis que tenéis derecho a matar. ¿Cuán bajo habéis caído?», le recriminó. La multitud, enardecida, le abucheó llamándole soldado de la yihad y le echó en cara que él mismo había matado a numerosos cristianos en sus guerras contra Francia. La respuesta de Abd al-Qadir resonó como un trueno. «Los cristianos son mis huéspedes», sentenció. «Mientras uno solo de estos soldados argelinos siga en pie, no podréis pasar. En caso de que intentéis capturarlos, veréis cómo los soldados de Abd al-Qadir hacen hablar a la pólvora». Dicho esto, se volvió hacia uno de sus oficiales, pidió su caballo y sus armas y se preparó para la batalla. Ante esta temible demostración de voluntad y los vítores de los disciplinados soldados argelinos, los alborotadores se acobardaron y se dispersaron. Pero la crisis continuaba. Al tercer día, la casa del emir y las viviendas de sus lugartenientes albergaban a unos 4.000 refugiados. El espacio físico no daba para más. Abd al-Qadir se reunió con el paralizado gobernador otomano y consiguió que abriera la inmensa ciudadela para alojar allí a los cristianos sin hogar, ofreciendo a sus propios soldados argelinos para garantizar la seguridad del recinto. El traslado fue una escena desoladora. Los cristianos, que conocían bien las recientes historias de otras masacres donde los soldados habían desarmado y entregado a los refugiados en las ciudadelas, creían que abandonar la casa del emir era una condena a muerte. «Matadnos vosotros en vez de entregarnos a nuestros verdugos», le suplicaban a Abd al-Qadir, llorando aterrorizados y rogándole por piedad que no los entregara. El emir, que comprendía perfectamente sus miedos, tuvo que usar la fuerza para obligar al primer grupo a salir, acompañado por el cónsul ruso para intentar infundirles algo de confianza. Rodeados por un grueso muro de guardias armados, miles de hombres, mujeres y niños cruzaron la ciudad en ruinas hasta la fortaleza. Con su casa vacía de nuevo, el emir no descansó. Envió otra vez a sus hombres a las calles, pero esta vez con una táctica diferente. Ofreció una recompensa de 50 piastras por cada cristiano, hombre, mujer o niño que le entregaran vivo. Él mismo recibía a los supervivientes y pagaba la recompensa en su salón. Aquellos mismos hombres que días antes merodeaban buscando sangre cristiana, de repente descubrieron que sus víctimas valían mucho más vivas que muertas. En medio de una anarquía espantosa, donde Damasco había retrocedido a un estado de naturaleza brutal y salvaje, el heroísmo de un exiliado y el inmenso valor de un pequeño grupo de notables musulmanes lograron lo imposible. Se calcula que, gracias a la decidida intervención del emir Abd al-Qadir y sus veteranos, hasta el 85% de la comunidad cristiana de Damasco logró sobrevivir a la furia de la turba. El genocidio absoluto se había evitado. Sin embargo, a medida que los incendios se apagaban y el humo comenzaba a disiparse sobre los escombros de la ciudad, una nueva tormenta se cernía sobre el horizonte. Esta vez, traería consigo el peso implacable de la justicia imperial y la fría soga del verdugo. 10 días después del fin de la masacre, el fuego se había extinguido, pero las ruinas de los prósperos barrios cristianos seguían exhalando el humo lúgubre y asfixiante. La antaño deslumbrante Damasco había quedado horriblemente desfigurada. Los escombros sepultaban las estrechas callejuelas, alcanzando en algunos puntos más de 2 metros de altura. Las casas, despojadas de sus puertas y tejados, se asomaba al vacío como cuencas vacías a las que les hubieran arrancado los ojos. Bajo aquellos escombros y flotando en los pozos destrozados de las casas, yacían centenares de cadáveres.
El inconfundible y repulsivo hedor de la muerte lo impregnaba todo en el sofocante calor del verano. En las calles desiertas, jaurías de perros salvajes escarbaban entre los restos alimentándose de carne humana, en una escena tan dantesca que muchos de los propios canes acababan muriendo por la ingesta. A escasa distancia de allí, en el interior de la antigua ciudadela, 11.000 supervivientes cristianos se hacinaban respirando un aire viciado, aterrorizados por el eco de los asesinos que aún merodeaban por el exterior exigiendo su aniquilación total. El Imperio Otomano se enfrentaba al abismo. Si el sultán no lograba imponer el orden de inmediato, las potencias europeas, indignadas por las escabrosas crónicas que publicaban los periódicos en Londres y París, invadirían Siria para proteger a los cristianos. Esto supondría el desmembramiento definitivo de las provincias árabes del imperio. Para evitar la catástrofe, el 28 de julio de 1860, las puertas de Damasco temblaron ante la llegada de una fuerza sobrecogedora. El todopoderoso ministro de Asuntos Exteriores otomano, Fuad Pasha, entró en la ciudad rebelde escoltado por un ejército de 4.000 soldados regulares impecablemente disciplinados. Fuad era un estadista brillante, un diplomático políglota y un hombre de voluntad férrea, investido por el sultán con poderes absolutos. Su misión era tan simple como aterradora: castigar a los culpables y restablecer el orden de forma implacable. Su estrategia fue un golpe de martillo. Tras tomar el control militar y rodear el perímetro de la urbe, convocó a los grandes notables musulmanes en su cuartel general. Mirándolos a los ojos, les advirtió que sus acciones estaban a punto de poner a Siria en manos europeas. Para evitarlo, les obligó a elaborar listas con los nombres de los asesinos y saqueadores, amenazándolos con enfrentarse a un castigo ejemplar si no cooperaban. El pánico absoluto se apoderó de los ciudadanos. Ante el anuncio de las inminentes detenciones y bajo el amparo de la oscuridad, una frenética lluvia de sedas, ropas, joyas y muebles robados cayó desde las ventanas sobre los callejones, mientras los saqueadores intentaban limpiar sus casas de cualquier prueba incriminatoria. Pero a Fuad Pasha no le bastaba con recuperar tesoros. Había venido a cobrar un impuesto de sangre. Convocó un tribunal militar extraordinario y secreto, donde los casos se instruían prestando más atención a la celeridad de la condena que a las garantías procesales. La noche del 19 de agosto, el tenso silencio de Damasco se rasgó con el metálico tintineo de los grilletes. 57 hombres, entre ellos algunos de los notables más ricos y poderosos de la ciudad, fueron sacados de sus celdas. Al amparo de la oscuridad, fueron ahorcados en plazas y cafés de toda la ciudad. Cuando el sol amaneció, sus cadáveres seguían colgando de las sogas para que toda Damasco contemplara el verdadero precio de la anarquía. Aquel mismo día, a las 2 de la tarde, el horror multiplicó su escala. 110 hombres, en su mayoría policías y soldados irregulares que habían participado en la matanza, fueron maniatados y conducidos a la llanura de Al-Mariyah. Frente a ellos, 800 soldados regulares formaron en línea de ejecución. A la orden de fuego, una tormenta de plomo cegó sus vidas. Los que intentaron arrastrarse malheridos para huir fueron perseguidos y despedazados a sablazos por la caballería. Nadie en la ciudad estaba a salvo. Por sus juicios sumarios y sus implacables sentencias, la población aterrorizada bautizó a Fuad Pasha con un nombre que quedaría grabado a fuego en la memoria colectiva: el padre de la soga. Sin embargo, el acto supremo de autoridad de Fuad aún estaba por llegar. Ninguna justicia estaría completa si no caía el máximo responsable político, el exgobernador Ahmad Pasha. Despojado de sus medallas ministeriales, degradado y devuelto a Damasco como prisionero, el hombre que semanas antes gobernaba con poder absoluto fue sometido a un consejo de guerra secreto. El veredicto de los 20 miembros del tribunal fue unánime: la horca. Fue ejecutado en el patio de un cuartel. Sacrificar a un funcionario imperial de tan altísimo rango era algo inaudito, pero sirvió para demostrar a la incrédula Europa que el Estado de Derecho había regresado a Oriente.
Con las prisiones llenas, cientos de hombres desterrados y las calles apaciguadas por el miedo, el padre de las sogas se enfrentó al segundo desafío titánico de su misión: la reconstrucción material y espiritual de la ciudad. El tesoro otomano, asfixiado por guerras anteriores, estaba en la bancarrota absoluta. Puesto que la ciudad había destruido sus propios cimientos, la ciudad tendría que pagar por ellos. Las autoridades impusieron a la población musulmana y judía un colosal y doloroso impuesto de indemnización para costear las casas cristianas perdidas. Además, Fuad Pasha ordenó la requisa de 150.000 árboles vivos de los legendarios oasis y huertas que rodeaban la urbe para convertirlos en vigas y puertas. Fue una desforestación brutal, un sacrificio ecológico sin precedentes. Los damascenos descubrieron, con amargura, que el dinero que necesitaban literalmente iba a ser arrancado de sus árboles. Lentamente, muy lentamente, el milagro comenzó a gestarse. Caravanas de burros y mulas volvieron a transitar por Bab-Tuma cargando yeso, madera y piedra. Los cristianos, utilizando el dinero ensangrentado de los impuestos punitivos, empezaron a reconstruir los muros de sus hogares, y el sonido de los albañiles devolvió el latido a unos barrios que parecían perdidos para siempre. Pero el destino y la visión de Fuad Pasha tenían reservada una última recompensa para la ciudad martirizada. Años más tarde, convertido en gran visir de todo el Imperio otomano, Fuad no olvidó la tierra que había pacificado. Decidido a que la miseria no volviera a ser jamás el caldo de cultivo del extremismo sectario, rediseñó el mapa del Levante. En 1864 decretó la creación de una vasta provincia, uniendo así los ingresos fiscales de Beirut y Jerusalén, y coronó a Damasco como la majestuosa capital de esa gran Siria. Una riqueza astronómica inundó las arcas de la ciudad. Damasco despertó de su época oscura. Las calles se ensancharon y pavimentaron para el paso de carruajes, se instalaron líneas telegráficas y surgieron asombrosas maravillas arquitectónicas como el grandioso zoco Mihat Pasha y las imponentes bóvedas del gigantesco zoco Hamidiyya. Estos nuevos mercados, que rivalizaban en belleza con las galerías europeas, reavivaron el comercio y trajeron la prosperidad de vuelta al oasis. A la sombra de esta nueva riqueza, los notables cristianos y musulmanes construyeron palacios más espectaculares de los que el fuego había devorado, dotados de elegantes pilares de mármol y patios rebosantes de flores. En las décadas siguientes, una profunda reconciliación, nacida tanto de la prosperidad compartida como de la memoria del abismo, enraizó en la sociedad damascena. El genocidio de 1860 no dejó un legado de venganza sectaria eterna, sino que se convirtió en el doloroso punto de inflexión que obligó a sus ciudadanos a convivir bajo una identidad moderna y secular. Así, de las piras funerarias, de las sogas de los verdugos y de los árboles talados, Damasco reclamó su derecho a la eternidad. Demostró al mundo que incluso en la hora más oscura de la barbarie humana, el espíritu de una ciudad milenaria siempre encuentra la manera de renacer hacia la luz.